buen Dios, tú eres un gran Dios. A ti todo honor, toda alabanza por los siglos de los siglos. Creo que la palabra que vamos a predicar es buena, que produce en nuestras vidas, Señor. Que Satanás no se roba la palabra que va a ser sembrada, sino que ella da fruto en nosotros, Señor. En el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dale otro aplauso al Señor. Aleluya. Gracias, Cristo Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Gracias. Como siempre, ¿verdad? Si pueden entrar a su Facebook y compartir la transmisión, se los vamos a agradecer. Saludos a los hermanos que vinieron, saludos, bienvenidos. Bueno que están aquí. Estamos hablando, ¿verdad? De que tenemos un Dios de milagros y de sanidades. La semana pasada comenzamos a hablar que Dios... comenzamos a hablar del doble ánimo y que la persona del doble ánimo no reciba absolutamente nada de Dios. Y comenzamos a hablar un poco que Dios es bondadoso. Nosotros tenemos un Dios que es bueno, amén. Que Dios tiene grandes cosas para darnos, Dios tiene grandes bendiciones para darnos, pero el doble ánimo, que es la persona que hoy cree una cosa y mañana cree otra, esa persona no puede recibir de Dios. Y yo quiero continuar con eso donde nos quedamos. Estamos hablando de cómo recibir de Dios. Y quiero que vayas conmigo a Santiago, al libro de Santiago, el capítulo 1, al verso 5. Santiago capítulo 1, al verso 5. Cuando lo encuentre, dígame. Amén. Santiago 1, verso 5. ¿Llegaron? Amén. Mira lo que dice la palabra. Voy a leer, ¿verdad?, de la Reina Valera y luego voy a leer de la Biblia amplificada. Mira lo que dice. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídale a Dios. El domingo pasado hablamos, ¿verdad?, que Santiago usó la palabra sabiduría, pero que si alguno de nosotros necesita sanidad, pídasela a Dios. Si necesita economía, pídasela a Dios. Si necesita paz, pídasela a Dios. En fin, todo lo que usted necesita, usted puede tener la confianza y la certeza de que tu Dios es tu fuente, tu Dios es tu proveedor. Amén. ¿Estamos claros en esto? El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe. ¿Cómo debo de pedir? No dudando nada. Esta es la clave para recibir de Dios, la fe. Ya sea lo que tú necesitas, la fe es la clave para recibir de parte de Dios. Dios ha suplido tu sanidad. Dios ha suplido todo lo que tú necesitas. Nosotros entregamos un catering ayer a una boda. Usted se imagina que después de que nosotros acomodamos, ¿verdad?, los chaffing y pusimos los arroces, pusimos la carne y nos fuimos, nos llamaran para decirnos que tienen hambre. Mira, es que tenemos hambre aquí en la boda y los chefs son ustedes. La respuesta de Yomara va a ser, pero yo te entregué la comida allí, lo que tienes que hacer es comer. Pues es lo mismo, la iglesia padece de lo que padece porque no ha querido comer. La fe es la clave para recibir de parte de Dios. Y Dios nos ha dado fe. Dios hizo lo que hizo Yomara con el catering. Llevó la comida, puso la comida en los chaffing, lo hizo absolutamente todo. Tú tienes que creer para recibir. Dios te ha sanado en Cristo, Dios te ha prosperado en Cristo, Dios te ha bendecido en Cristo, pero Dios demanda fe sin dudar absolutamente nada. Mira lo que sigue diciendo, porque el que duda es semejante a las ondas del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No pues, quien tal haga, no piense que tal haga recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Mira cómo lo dice la Biblia amplificada. La Biblia amplificada dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que pida al Dios dador, que dará a todos generosamente. ¿Cómo va a dar Dios? Generosamente, sin desgana, sin reproche ni crítica, le será dada.
solo que debe de ser con fe, que pida sin vacilar, sin dudar, porque el que vacila o duda es como las olas ondulantes del mar, que es llevada de un lado a otro y azotada por el viento. Porque en verdad que tal persona no se imagina que recibirá cosa alguna de Dios, que le pida al Señor, porque siendo como es un hombre de dos mentes. ¿Un hombre de qué? De dos mentes. ¿Qué dijimos que era el doble ánimo? Alguien que tenía dos mentes. Hoy cree y ahorita no. Ahora mismo puedes recibir la palabra y decir tremenda palabra la que predicó el pastor, pero cuando sales por esa puerta ya estás creyendo otra cosa. De hecho, lo hacemos mucho. Oramos, Señor, yo creo que yo soy sano. Yo creo que por las llagas de Jesús yo soy sano, pero cuando dejo de orar me regresa el dolor y mis palabras cancelan mi oración. Ay, es que tengo mucho dolor. Ay, yo creo que yo me voy a morir de esto. No, nuestro deber es ser gente firmes y mantener lo que estamos creyéndole a Dios. ¿Me estás comprendiendo aquí? Tú no puedes decir yo creo por sanidad y a los 3 segundos decir que te vas a morir enfermo. De hecho, nosotros los cristianos no sabemos hablar. Nosotros somos cristianos con un lenguaje satánico. Nosotros nos queremos morir hasta de la risa. Nunca he escuchado a alguien decir, me dio una risa que me dieron ganas de vivir por estar riéndome. No, yo me quiero morir de la risa. Esta maldición que está sobre mí, esta vida que yo tengo, qué mal me va a mí en la vida. Nadie pasa por lo que yo paso. Dios necesita fe. Yo voy a pararme a hablar que yo soy el bendito de Dios, que Dios me ha bendecido en Cristo, que yo estoy completo en Cristo, que mis hijos son prósperos, que mis hijos son sanos, que mi matrimonio es fuerte, y no voy a hablar en contra de mi declaración de fe, porque un hombre de doble ánimo no recibe nada de Dios. Amén. ¿Me estás comprendiendo aquí? Porque siendo como es un hombre de dos mentes, vacilante, dubitativo, me tuve que ir a buscar en Google esa palabra, dubitativo, alguien que siempre está dudando, indeciso, es inestable y poco confiable e inseguro de todo. Piensa, siente y decide. La semana pasada decíamos que nuestro Dios es un Dios generoso, pero nos demanda una fe firme. Y Dios no cambia. Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios siempre va a demandar tu fe. Nosotros pensamos que Dios nos va a bendecir por nuestra lástima. Dios no te tiene lástima. Dios te ama, que es distinto. Pero Dios no te tiene lástima. Y tus lágrimas no van a hacer que Dios haga algo por ti. Ya Dios te ha bendecido en Cristo y la manera de tomar lo que Dios ha proveído en Cristo Jesús es mediante la fe. Tú quieres recibir de parte de Dios, Él elimina la lástima, elimina la duda, elimina la incertidumbre y comienza a vivir por fe. Porque la fe es aquello que te lleva a tomar aquello que Dios ha provisto. Amén. La fe es como tu recibo, que dice que lo que tú tienes puesto es tuyo. Bendito sea Dios, eso es la fe. La fe es el recibo que le grita a todo el mundo espiritual: la sanidad que está en Cristo me pertenece. La provisión que está en Cristo me pertenece. Todo lo que Dios me ha dado, yo lo recibo por fe. Todo lo que Dios te ha dado, Dios te lo ha dado por gracia, no por tu esfuerzo, no por tu trabajo, no porque tú eres el más lindo, no por tu apellido. Dios te lo ha dado por gracia en Cristo Jesús y se recibe mediante la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Voy a cambiar ese verso bíblico. Sin fe es imposible recibir de Dios. Es imposible. Nadie recibirá de Dios solo porque tiene un buen apellido o porque tiene un buen una buena cuenta de banco.
o porque está llorando mucho. Tus lágrimas algún día moverán a Dios. No, eso no funciona así. De hecho, Cristo fue a la cruz por ti cuando nosotros no habíamos nacido. Dios hizo algo por nosotros sin nosotros. Así que nosotros no estamos moviendo a Dios para que Él haga algo por nosotros. Nosotros estamos para recibir de lo que Él ya hizo. Amén. Para tomar lo que Él ya hizo. Y ese modo se llama fe. Ese brazo que toma lo que ya Cristo hizo se llama fe. Repite conmigo, necesito fe. Vamos, con gozo y con fuerza. Necesito fe para recibir de Dios. Amén. Díselo al que está a tu lado. Necesitas fe para recibir de Dios. Ve conmigo a Primera de Reyes, capítulo 1. A Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Vamos al Viejo Testamento. Aleluya. Gracias, Señor. Primera de Reyes, capítulo 18, verso 17. Así que nuestro carácter es necesario afirmarlo. Porque Dios nos demanda que seamos gente firme, gente de fe. Amén. Primera de Reyes 18, 17. ¿Estás ahí? Esta es una historia conocida. Mira cómo dice. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo. Mira qué cosa más poderosa. Acab es el rey del momento. Y el profeta le está diciendo: aquí el que entormenta Israel eres tú, porque tú has dejado los mandamientos de Dios y te has ido tras dioses falsos. Baal es un dios falso. Yo hago el paréntesis para decirte: todo aquel que anda en la brujería, en la hechicería, a leer las cartas, que te lean el café, que te lean el tabaco, a meterte en el juiga, tú solo vas a traer tormento para tu vida. Esto no pare más. Usted puede ponerse cualquier collar que le dé la gana. Tú puedes ponerle las manos de azabache a tu bebé y tú no estás protegiendo, tú estás trayendo maldición. Satanás no bendice a nadie. Satanás bendice a todo el mundo, maldice a todo el mundo, y su propósito es vernos muertos y vernos destruidos. Pero nuestro Dios es un Dios de paz, es un Dios de amor y es un Dios de bendición. Aleluya. Y nosotros tenemos que, no sé por qué estoy hablando de esto, pero nosotros tenemos que tener cuidado. Las cerraduras de caballo no bendicen a nadie. Abren puertas para que los demonios entren a nuestras casas. Mi mamá lavaba las casas. Mi mamá lavaba, ¿tú te acuerdas de eso? Ella tiraba un líquido, mapeaba la casa. Yo entraba al baño y una peste, unas matas ahí. Había que bañarse con las matas esas. Y después estaban viendo culebras, soñaban que vi culebras saliendo de la casa. Echamos fuera el espíritu. Mentira el diablo. El vecino de al frente bregaba con brujería. Un día fue a poner una cruz. Y cuando fue a poner el pie en el escalón, lo empujaron. Esto yo no lo vi en Netflix, no lo vi por YouTube. Yo lo vi en mi casa. Yo vi cuando ese señor hizo ¡pum! Lo empujaron, no lo dejaron entrar a la casa. Yo escuchaba sombra y gritaba: mami, hay un monstruo. Y mi mamá venía, ponía un paño negro debajo de la cama o debajo de la almohada y me bañaba de alcoholado. Yo llegó el tiempo que dejé de gritar porque no sabía qué era peor, o el ver el monstruo o el alcoholado. Yo dije: no sé si grito, me quedo contigo aquí en el cuarto. Esas cosas no traen bendición. Y aquí está Acab diciéndole al hombre de Dios: tú has turbado a Israel. Y el hombre de Dios le dice: no, tú lo turbaste. Tú traíste la muerte a Israel. Tú traíste la desgracia a Israel. La razón, dejaste a Dios y te fuiste tras un Dios falso. Y esto nosotros tenemos que tenerlo en alto. El único Dios verdadero es Jehová. Dios, fuera de Él no hay otro Dios, fuera de Jesús no hay nadie. Nadie más salva, nadie más provee, nadie más da paz, nadie más da gozo, nadie más da amor, nadie más sana, nadie más restaura. Solo Cristo el Señor. Amén.
Y esto es importante para todo aquel que quiere buscar a Dios, para todo aquel que quiere las cosas que Dios ha preparado. Sigo leyendo. No sé por qué hice paréntesis, pero Dios te conoce. Yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora a congregarme a todo Israel en el monte Carmelo. El profeta está diciéndole al rey, llama a todo el pueblo y vamos al monte. Escucha, y los 450 profetas y los 450 profetas de Baal. ¿Cuántos profetas habían? De Baal. Y 400 profetas de Aseres. ¿Cuántos profetas tenía Baal? 450. ¿Cuántos profetas habían de Aseres? Y yo me pregunto, ¿qué profetizaban? Porque la palabra de Dios dice que tienen ojos pero no ven, oídos pero no escuchan, pies pero no se mueven. ¿Cuándo fue la última vez que viste una estatua hablar? ¿Cuándo fue que los brujos, los santeros, los espiritistas vieron a sus imágenes comerse la fruta que le pusieron? Mira, una vez fuimos a una casa y yo vi esa cosa llena de uvas. Tú no sabes cómo yo sufrí. A mí me encantan las uvas. Ahí está mi esposa y mi hermana. A mí me encantan las uvas. Y yo decía, ¿qué hacen desperdiciando eso? Eso se va a pudrir ahí. Y se pudrió. Se pudrió. Porque tienen ojos más no ven, boca más no comen, oídos más no escuchan. Yo no sé cómo la gente ha hecho algo de madera y de yeso y lo ha llamado Dios. Si yo lo he tenido que crear, no puede ser Dios. Si yo lo hice, ¿cómo va a ser Dios? Eso no cabe en una mente. Sigo leyendo. Pues ahora congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Aseres que comen de la mesa de Jezabel. Entonces acá convocó a todos los hijos de Israel y reunió a todos los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías y todo el pueblo dijo, acercándose Elías a todo el pueblo, o sea, hasta todo el pueblo, están los 450 de Baal, están los 400 profetas de Aseres, y aquí va un solo hombre a decirle a todo el pueblo, a todos esos profetas lo siguiente: ¿hasta cuándo claudicarán vosotros en dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabras. Me encanta esto, porque la palabra claudicar viene de una palabra que no la sé mencionar, es P-A-S-K-J, esa segunda A es con acento, pasak, qué sé yo, algo así. Ya un griego o un judío nos explicará algún día. Su raíz primaria es brincar, saltar en un solo pie, saltar encima o vacilar. Esto es gente de doble ánimo, que abandonaron a Dios y siguieron a un Dios falso. Y ese Dios les estaba trayendo tormento. ¿Sabes por qué Acab le decía a Elías, tú tormentas a Israel? Porque no estaba lloviendo. Porque versos antes el profeta Elías dijo, por mi boca no va a hasta que yo no lo diga, no va a llover. Y estaba pasando los días y se estaba secando la vegetación. se estaba secando el río. Los animales estaban muriendo de hambre, estaban muriendo de sed. La comida comenzó a faltar porque no había lluvia. Y acá cuando va el profeta dice, tú has turbado a Israel. Pero ¿sabes por qué el profeta hizo eso? Porque Baal es el Dios de la lluvia. Ellos habían abandonado a Dios por un Dios que se significaba que Él era el Dios de la lluvia y el Dios de la prosperidad, el Dios de la fertilidad. Israel, en la historia, Israel cogía las estatuas de Baal y las enterraban para que tuvieran fruto, para que su cosecha fuera abundante. Y aquí viene un hombre
enviado por Dios y dice, ciérrate cielo, que no llueva hasta que yo diga. Y el Dios que era el Dios de la lluvia, el Dios de la fertilidad, no podía hacer nada en contra de la palabra de un hombre de Dios. Y aquí está el rey diciendo, tú nos estás atormentando. Y el profeta le dice a todo el pueblo, ustedes están brincando en un solo pie. Ustedes tienen una mente vacilante. Ustedes lo mismo pueden ir al culto de Dios y luego le rinden culto a Baal. Y Baal no ha podido producir nada por ustedes. ¿No se parece a hoy que abandonamos a Dios por otras cosas, abandonamos a Dios por trabajo? Yo meditaba en mi casa, ¿cómo es posible que nosotros venimos a la iglesia y Señor, necesito un trabajo? Dios, aparece un trabajo supuestamente de Dios y ahora por el trabajo no tienes tiempo para la iglesia, pero tú dices que el trabajo es de Dios. No, mi santo, no. Nosotros necesitamos comprender qué cosas vienen de parte de Dios. Porque ir tras de Baal parecía bien. Vamos tras de Baal, Él es el Dios de la lluvia, siempre vamos a tener lluvia. Él es el Dios de la fertilidad, siempre vamos a tener cosecha. Parecía que era provechoso. Lo que no estábamos viendo es que era falso y que iba a traer tormento. Y yo decía en mi casa, debe de ser bochornoso para la iglesia todavía no conocer lo que viene de su Dios. A veces vemos las cosas y pensamos y decimos, esto es lo que Dios desea para mi vida, y ¡boom! El revolú nos explota en la cara. Y Dios está diciendo, deja de buscar lo que a ti te agrada y ten un corazón para mí. Tu Dios suplirá todas las cosas que tú necesites según su riqueza en gloria. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadiduras. Pero tenemos una mente que está vacilando. Queremos sanidad y buscamos la sanidad en cuantos sitios hay, excepto en Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios es medicina a todo nuestro cuerpo. ¿Cuándo fue la última vez que la leíste fuera del culto? Si ella es tu medicina, ¿cuáles son las instrucciones para leerte, para tomarte algún medicamento para la tos? 3 veces al día. Mira, cuando yo salí del hospital tenía un medicamento que era cada 7 horas, cada 5 horas. Y esta me despertaba de madrugada. Y yo, mira, tú eres loca. Ahí tienes que beberte el medicamento. Las 3 de la mañana, las 5 de la mañana. Y yo, mira, déjame dormir. No, el medicamento. ¿Por qué no hacemos lo mismo con la palabra de Dios? Ella es medicina a todo nuestro cuerpo. Yo voy a tomarme mi medicina por lo menos 3 veces al día. Aunque lo que lea sea un solo verso bíblico, las mismas 3 veces al día. Pero ella es medicina a todo mi cuerpo, pues me la voy a tomar y voy a encontrar salud en la palabra de Dios. Pero qué desesperados estamos para ver las series de Netflix. Y yo siempre digo en son de broma, pero es verdad. Nosotros no podemos leer la Biblia, pero vemos toda una serie de Netflix un día que tiene 10 capítulos y cada capítulo dura 50 minutos. Esto es tan increíble que hasta el propio Netflix te pregunta si todavía estás ahí. Tú estás ahí y de momento sales, ¿estás ahí? Yo imagino a la gente de Netflix, este tipo no ha hecho nada, no ha ido al baño, no ha puesto pausa, no ha hecho nada. Pero no tenemos tiempo para tomar la palabra de Dios como nuestra medicina. Y luego nos preguntamos por qué no tengo una mente firme para Dios. ¿Por qué no tengo un corazón para mi Rey y mi Señor? Aleluya. Seguimos saltando en un solo pie. ¿Por qué nos preguntamos por qué Satanás está enfermando nuestro cuerpo?
¿Por qué nuestras finanzas parece que se nos van, bendito sea Dios, hacia el piso, hacia abajo? ¿Por qué no crezco en las finanzas? Porque eres alguien vacilante para con Dios. Dios nos está llamando a tomar una decisión firme para creerle a Él y para vivir por Él y para ir detrás de Él y dejar de tener una mente vacilante y rendirme por completo a los pies de Él. Mira qué interesante. Aquí está el profeta hablándole a todo Israel, a 450 profetas de Baal, a 400 profetas de Aseres, y le dice: si Jehová es Dios, síganle. Si Baal lo es, que lo sigan. Y el pueblo hizo silencio. Silencio. Yo quiero que tú veas lo fuerte que es el doble ánimo. Ahí mismo en Primera de Reyes 18, vamos al verso 20. Primera de Reyes 18, verso 20. ¿Estás recibiendo algo de Dios? Mira lo que dice Primera de Reyes 18, verso 20. Dice: entonces Acab, recuerde que Acab es el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo, y acercándose Elías, dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicarán vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, respóndanle; si Baal es, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo: solo yo he quedado de los profetas de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Desnos pues 2 bueyes y escojan ellos uno, y córtenlo en pedazos y póngalos sobre la leña, pero no hagan fuego debajo. Y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña. Ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestro Dios, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que responda mediante el fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. O sea que al pueblo le pareció bien lo que el profeta está demandando. ¿Está bien? Vamos al verso 30. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Yo brinqué el verso 30, pero los versos anteriores tienes a los profetas de Baal invocando a Baal, gritando, acuchillándose, y nadie respondió. No hubo respuesta absolutamente de nadie. ¿Por qué? Porque esos dioses tienen ojos mas no ven, tienen oídos mas no escuchan, tienen piernas mas no caminan, bocas mas no comen. Esos dioses no sirven más que para traer maldición. Pero el verso 30, entonces le toca el turno al profeta. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado, tomando Elías 2 piedras conforme el número de los tribus de los hijos de Jacob, el cual había sido dada la palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupieran 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña, y dijo: llenen 4 cántaros de agua y derramen sobre el holocausto y sobre la leña. Y digo: hacerlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Y digo aún: hacerlo la tercera vez. Y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar. También se habían llenado de agua las zanjas. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová
consumió el holocausto, la leña, la piedra, el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viendo todo el pueblo, se postró diciendo, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Entonces les dijo, prender a los profetas de Baal para que no escapen ninguno. Y ellos lo prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison y allí los degolló. Interesante. Esta historia no es nueva, ¿verdad? Esto es una historia bien conocida. El fuego cae, todo el pueblo ve que solo Jehová es Dios. Comienzan a gritar, Jehová es Dios, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Prenden a los profetas de Baal, matan a los profetas de Baal. Luego viene Jezabel, se entera y manda un mensaje. Díganle al profeta Elías que hoy mismo yo voy a hacer con él lo que él hizo con mis profetas. Y Elías salió corriendo y el pueblo regresó a Baal. Repita conmigo, doble ánimo. ¿Cómo que tú acabas de ver que Baal no es capaz de responder? Que Dios sí, y aún regresas a Baal. Para mí esto no tiene sentido. ¿Cómo tú ves a tu Dios ser todo un fracaso? Y el Dios que abandonaste, ser el Dios verdadero, y luego proclamar lo que Él es Dios, y abandonarlo por la amenaza de una mujer. ¿Cómo nosotros como hombres de Dios podemos ver la manifestación del Espíritu de Dios y aún seguir vacilando? ¿Cómo escuchar a Dios decir, voy a hacer esto contigo, voy a llevarte a las naciones, voy a sanar tu cuerpo, voy a levantar tu familia, y aún seguir vacilando? Porque no tenemos una mente firme en Dios. Porque no hemos rendido nuestra confianza en Dios. Nuestra mente debe de estar llena de la palabra de Dios. Nuestro corazón debe de estar lleno de la palabra de Dios. Tú quieres vencer el doble ánimo, toma la palabra de Dios para vivir por ella. No veas la palabra de Dios como un libro de historia. Lee la palabra de Dios como lo que es, la palabra viva de Dios. Y comienza a vivir por ella. Comienza a caminar por ella. Y deja que la palabra de Dios renueve tus pensamientos. Cambie tu manera de pensar. Necesitamos ser renovados, necesitamos ser cambiados en nuestro interior por medio de la palabra de Dios, que la palabra de Dios domine nuestros pensamientos, que la palabra de Dios domine nuestro hablar, que la palabra de Dios dicte hacia dónde yo voy a caminar, aleluya. Como ver a Dios manifestarse en nuestra vida día tras día y aún no vivir para Él y aún no ser de Él. Pero necesitamos sanidad, necesitamos milagros, necesitamos paz, necesitamos gozo. Yo me pregunto cómo saber que la solución está en Dios y no rendirnos a Él. ¿Cómo saber? Yo soy de gente depresiva que han venido aquí y salieron de aquí, mira, nunca en mi vida me había sentido como me he sentido. Y no han regresado. Y, hermano, ¿no te ha visto? El trabajo. Pero lo necesito porque yo me acuerdo cómo me sentí cuando salí del culto. Cuando tú me abrazaste, algo me impactó. Pero no regresan. Aquí. Brincando en un solo pie. Una mente completamente dividida. Nosotros necesitamos renovar nuestro entendimiento. ¿Estás aquí conmigo? Aleluya. Así, quiero leerte mis notas. Así que si quieres recibir de Dios, debes de asegurarte de tener plena confianza en Dios. Que tu mente sea dominada por la palabra de Dios. Por eso es importante el trabajo de renovar la mente. Porque mientras no renuevas la mente, nuestra mente seguirá pensando en cosas viejas,
en cosas vanas, en cosas que no son del Espíritu. Y esta mente te convertirá en enemigo de Dios. La Biblia dice en el libro de Santiago, en el capítulo 4, en el verso 4, puedes anotarlo. Santiago capítulo 4, verso 4 dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Este es el trabajo del doble ánimo. Este doble ánimo te va a llevar a constituirte enemigo de Dios. Y créeme, tú no quieres a Dios como enemigo. Dios es tu papá. Ningún hijo quiere a papá como enemigo. Y tu papá es un gran papá. Y tu papá tiene buenos planes, tiene buenos propósitos. Y Dios te mira y te ve tu corazón y nos ve, como dice Santiago, oh, almas adúlteras. Y Dios dice: yo quisiera que fueran míos. Yo quisiera que estuviese rendido. Yo no quiero otro hombre al lado de Yomara. Ella es mi esposa. Yo le puse un anillo a ella. Ella es mía. Y lo mismo dice Dios. Dios te ve y dice: tú eres mi esposa, tú eres mi novia. Yo quiero casarme contigo y no quiero que tengas otros amantes. Quiero que tengas un corazón para mí. No sé si me estás comprendiendo. El doble ánimo te va a llevar a constituirte enemigo de Dios. Cuando tienes un Dios amoroso, tienes un Dios bueno. ¿Puedes repetir esto? Dios es bueno. Tú tienes un gran Dios, hermano, y el doble ánimo, no renovar tu mente, no permitir que la palabra de Dios gobierne tus pensamientos, te va a llevar a constituirte enemigo de Dios. Cuando tu Dios es bueno, la Biblia dice en el libro de Jeremías: qué bien me sé los pensamientos que tengo respecto a vosotros. Pensamiento de bien y no de mal, y de darle el fin que esperan. Dios sabe los pensamientos que tiene respecto a ti. Dios sabe los pensamientos que tiene para tu vida. Tú ves, tú te puedes mirar a los brujos y a los satánicos, y esa gente tiene un corazón convencido de que ellos son de Satanás. Hacen lo que sea por él, lo que él pida. ¿Qué es lo que él quiere? Eso lo hacen. Yo estaba escuchando el testimonio de un hombre, el satánico llamado John Ramírez, y todo lo que Satanás pedía, él lo hacía. Él decía: Satanás era mi padre. Satanás le pidió matar a su papá y no lo mató porque se le fue. Iba a matar a su papá. Así que cuando él está hablando con Satanás, le dice: si tú quieres ser mi papá, le dice a Satanás: mata el mío. Y Satanás le mató el país. Había una mujer satánica que se enamoró de un hombre, y cuando ella comienza a hablar con el hombre, se da cuenta que el hombre es cristiano. Así que una de sus reuniones aparece Satanás y le dice: ese hombre yo no te quiero con él. Pero ella se enamoró. Así que un día, mientras están por la calle, Satanás toma a un deambulante, se mete dentro de él, toma el deambulante coge un palo y le dio por la cabeza el tipo. ¡Bum! ¡Bum! A la tipa. ¡Bum! ¡Bum! Y la mató. Este mismo hombre llamado John Ramírez le dice a Satanás: yo quiero un año sabático. No quiero trabajar durante un año, no quiero hacer brujería durante un año. Y Satanás le dice: no hay problema. Y de momento los ojos se cierran. ¡Pum! Si quieres un año sabático, ahí lo tienes. No vas a ver durante un año. Y esa gente hace lo que sean por él. Este mismo hombre dice: yo no entiendo. Yo estaba toda la noche hablando con Satanás, decía él. Toda la noche hablando con él. Y lo que recibía era maldiciones y lo que recibía era maldad. Y nosotros los cristianos tenemos un papá de gracia. Y estamos llenos de excusas por algo.
Ustedes no se dan cuenta, nosotros aquí de vez en cuando tenemos una bruja que quiere entrar, enviada por el diablo. Y yo mismo le digo, nosotros somos 4 o 6. Y se paran ahí. Los otros días entró, Naya me dijo, lloré y le echamos fuera en el nombre de Jesús y soñé. Ella estaba molesta ahí en la puerta, hizo 3 círculos. Después yo vine y reprendí a Satanás y 20,000 cosas. Y esa gente hace lo que sean, engañados por el diablo. Nosotros tenemos un buen Dios y todavía no nos podemos rendir. Tenemos un Dios bueno y tenemos un corazón tan ocupado en tantas cosas que no se lo podemos dar a Él. Es que si voy a la iglesia esto, si voy a la iglesia lo otro, si voy a la iglesia aquello, y si voy a la iglesia, nosotros voy a la iglesia. Si tú le das tu vida a Jesús, tú eres la iglesia. Tú no viniste a la iglesia. Aquí se reunió la iglesia. Esto es solo un local. No, tú no has venido a la iglesia. Nosotros somos la iglesia. Tú te reuniste con la iglesia. Y cuando sales de aquí, estás en tu casa está la iglesia. Y el mismo Dios que espera que se manifieste aquí, se manifiesta en tu casa, porque Dios está dentro del creyente. Dios no solo está aquí, Él está en tu casa, Él está en tu trabajo, Él está en todos sitios. Tú no necesitas protección extras. Tú estás protegido las 24 horas del día. Dios está morando en tu interior. ¿Por qué no podemos comprender esta verdad? Mira lo que dice Santiago 1:21. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia. ¿Desechando qué? Abundancia de malicia. Recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestra alma. Mira cómo dice esta traducción. Así que quita de tu vida todo lo malo, lo sucio y acepta con humildad la palabra de Dios. La palabra que Dios le ha sembrado en el corazón, porque tiene el poder para salvar su alma. ¿Qué necesito hacer? Recibir la palabra de Dios con humildad, desechar la maldad, desechar con toda humildad, mi querido hermano, todo lo que es malo, todo lo que es sucio, y aceptar con humildad la palabra de Dios. Sembrar la palabra de Dios en mi corazón para salvar mi alma, para hacer que mi alma prospere. Esa palabra alma involucra tus sentimientos, involucra tu mente, involucra tus emociones. Cuando tú dices yo te amo con toda mi alma, estás diciendo la verdad. Tus sentimientos están en tu alma, tus pensamientos están en tu alma, todo lo que tú sientes está en tu alma. Así que aquello que puede cambiar tu alma es la palabra de Dios. Aquello que puede sanar tu alma, salvar tu alma, es la palabra de Dios. A veces nosotros tenemos sentimientos y emociones que están fuera de control. Soy airado, me molesto por cualquier cosa. Yo antes me molestaba hasta por tener hambre. Ahí está mi hermana. Yo tenía hambre y ¡boom! Explotaba. Quiero comer. De vez en cuando, ¿verdad, mi amor? Todavía. Me da hambre y esa es una cosa que a mí y yo tuve que tomar la palabra de Dios para trabajar con eso. Yo sé de gente que todo le da tristeza, todo le daba por llorar. Tuvieron que tomar la palabra de Dios para renovar su alma. Estoy en depresión y me siento en soledad. Toma la palabra de Dios y salva tu alma. Vuélvete a alguien firme, vuélvete a alguien fuerte, vuélvete a alguien inquebrantable por medio de la palabra de Dios. Toma la palabra de Dios para vivir por ella y no solo para leerla. Amén. Esto no es un libro cualquiera, este libro tiene el poder de restaurarte por completo. Estaba escuchando un testimonio de un hombre que se convierte y tomó una Biblia para leerla. Y de momento él dice que todo donde él estaba desapareció y él se encontraba como en el cielo. Él veía el campo, él veía unas montañas bien grandes y la Biblia que él tenía se quedó en su mano. Y esta Biblia tenía como una cruz y la cruz comenzó a brillar. Y él miraba la cruz brillando, brillando y de momento comenzó a escuchar un bucutum, 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 bucutum. Y cuando él miró dentro de la cruz vio un corazón latiendo.
y escuchó una voz que le dijo, está viva, ella está viva, y ¡pum!, estaba en el mismo lugar, con la mano así, intentando de coger la Biblia. Y nosotros lo vemos como un libro. Ella tiene el poder para salvarnos, para restaurarnos. ¿Cuántos lo creen? Les prometo que ya voy descendiendo. Ve conmigo el libro de Juan, capítulo 15. Verso 4. Cuando lo encuentre, dirán amén. Aquellos que están por Facebook, espero que estén recibiendo algo en el nombre de Jesús. ¿Se escuchará por ahí? Yo cambié algo aquí, pues. Amén. Están respondiendo a que se escucha. Juan 15:4. ¿Estamos ahí? Yo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Mira cómo dice: permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. ¿Cómo es? Y yo permaneceré en ustedes. ¿Alguien tiene otra traducción? ¿Qué dice esos primeros versos, Nilda? Permanecer en mí y yo en ustedes. Así como el pámpano no puede dar fruto en la vid, ustedes tampoco sin mí. Permanezcan en mí y yo en ustedes. ¡Qué poderosa declaración! Jesús está diciendo, permanezcan en mí. No tengan una mente doble. Sean firmes en esto. Sean constantes en esto. Permanezcan en mí. Pues una rama no puede producir flor si la cortan de la vid. Esto es algo lógico. Ninguna rama puede producir si tú la arrancas del tronco, si tú la sacas del tallo, si tú la cortas, ella no puede producir. ¿Por qué? Porque lo que le da vida a esa rama es la vida que está en el tronco. Tú no puedes arrancar una rama del tronco y esperar que produzca. Si tú la arrancas, aún se ve verde, pero ella ha comenzado un proceso de muerte. Literalmente ella ha comenzado a morir. Es lo mismo con Cristo. Si tú estás fuera de Jesús, tú estás en un tiempo de muerte. Necesitamos comprender que nuestra vida, aquellos que nos hace dar fruto, aquellos que nos hace producir, es permanecer en la vid. Permanece en la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separado de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Ustedes permanezcan en mí y mis palabras permanezcan en ustedes. Pidan lo que quieran y les será concedido. La clave es permanecer. ¿Cómo permanezco en él? Por medio de la Escritura. Yo tomo la palabra de Dios y vivo por ella. Obedezco su palabra. Yo tomo su palabra y lo hago lo más importante para mí. Porque separado de él no tengo vida. Porque separado de él yo no produzco. No produzco. La Biblia dice, yo mandé un audio de esto, si no me equivoco, el chat. La Biblia habla de que mis días están escritos en su libro. Él escribió cosas para mí y para ti. ¿Cómo vamos a vivir esas cosas fuera de él? Necesitamos permanecer en Jesús. No podemos tener una fe movida de un lado al otro, como si no tuviéramos rumbo, dirección. Hay un dicho que dice, ¿para dónde va Vicente? Para dónde va la gente. No podemos ser así.
tenemos que tener una dirección clara, tenemos que ser constantes, tenemos que ser firmes. Mi vida es de Jesús, yo le pertenezco a Él, voy a vivir para Él y nadie me va a mover de esta verdad. Job lo dijo de esta forma. Job 22, verso 28 dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Determinarás una cosa y se te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. El hombre de doble ánimo no tiene luz en sus caminos, no tiene dirección en sus caminos. La Nueva Traducción Viviente dice: prosperarás en todo lo que decidas hacer y la luz brillará delante de ti en el camino. ¿Cómo voy a vivir esto? Permaneciendo. Voy a tomar mi mente y no voy a dejar que el doble ánimo tenga lugar aquí. Y voy a ser firme. Romanos capítulo 12, si no me equivoco. Voy a ir allá un momento. Romanos capítulo 12 o 13. 13. ¿Quién dijo 13? ¿Qué habla Romanos 13? ¿Cómo? ¿No recuerda, pero qué? No, pero es el 12. Romanos capítulo 12, verso 2 dice: no conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No te conformes a este mundo, no te conformes a este siglo. O sea, o tú renuevas tu mente o te conformas a este siglo. Yo tengo unas amigas, una familia amiga que está allá afuera, que estuvieron conmigo cuando yo estaba en la iglesia católica. Mira, ya apagué la tablet, ¿verdad? Para que no, soy como Pastor Enrique. Que se fueron para allá afuera y estaban conmigo en la iglesia católica. Mientras estaban en la iglesia, todos los años ponían en su Facebook: en esta casa no se celebra Halloween. Tú ibas a su casa en mes de octubre, ibas a su casa y hasta en la puerta: hoy en Halloween ellos lo celebran. Hoy suben videos escuchando a Bad Bunny. Hoy hacen todo lo que antes decían no se hace. ¿Por qué? Porque o tú te renuevas o te conformas. ¿Sabes? Te transformas a este siglo. Tú renuevas tu mente o vas a pensar como piensa todo el mundo, como piensa toda la gente. Vas a vivir de acuerdo a ellos. ¿Por qué tú crees que tenemos, yo quiero terminar, se los aseguro, ¿por qué tú crees que tenemos cristianos que no se saben una canción cristiana, pero se saben todas las canciones de Bad Bunny? Cuando Wisin y Yandel iban a hacer ese concierto que hicieron ahora, yo puse un comentario que a mí como cristiano no me interesaba Wisin y Yandel, y mucho menos el récord que pudieran hacer en el Choliseo de Puerto Rico, y que no comprendo cómo hay creyentes que están peleando para obtener una taquilla de algo que su Dios no está de acuerdo. Y eso fue un problema, porque yo no me había dado cuenta que tenía creyentes que habían escrito en su Facebook que estaban puestos para ir a ver a Wisin y Yandel. Y yo escribí por escribir, porque yo no miro el Facebook de nadie, yo miro mi Facebook. Y se acabó. Y eso pues, hubo gente que se incomodó y mi respuesta siempre fue: el problema es tuyo, porque tu Dios no está de acuerdo con eso. Tú tienes que tomar una decisión. Tú puedes ser un cristiano que va a la iglesia y disfrutar de las cosas del mundo, o puedes ser verdaderamente de Dios. Esa decisión es tuya. Y eso tú lo haces aquí. O tú renuevas tu mente o te transformas. Hermano Mari, que no me sé nada de lo que cantan en la iglesia. Pero ponle otra cosa para que tú veas. Se la saben. Así que necesitamos renovar nuestro entendimiento para que nuestra vida no caiga en el doble ánimo y podamos ser completamente de Dios. Amén.
Padre, yo te doy gracias. Bendigo cada vida que está en Facebook, Señor. Declaro tu bendición sobre ellos. Que tu amor y tu paz se les manifiesta en el nombre poderoso de Jesús. Amén.